Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos con la serie Un sermón para toda la vida. Bueno, estamos hablando acerca de la escatología en el marco de las consideraciones generales de este sermón de la montaña. Escatología relacionada con la vida aquí en el sentido de la muerte y escatología en lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La escatología nos habla de que no todo termina con la muerte, que hay un más allá, como refleja el consejo de Dios o la Biblia misma. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La escatología pues encierra el juicio de Dios, encierra la resurrección y, como ya se ha dicho, encierra o tiene que ver con la segunda venida de Cristo en gloria. El sermón de la montaña toca esto, pero con claridad meridiana. Cuando habla acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice, la tierra por heredad. Esto es escatología. Cuando habla, por ejemplo, que verán a Dios, aun cuando algunos entienden que tiene que ver con ver a Dios, una relación con Dios, pero el señalamiento es a lo final, es decir, cuando todo acabe, en el día del Señor. La recompensa tiene que ver con ese aspecto escatológico. Volvemos otra vez al asunto del juicio, cuando dice el infierno, dice no codicies porque hay un infierno, no hurtes porque hay un infierno, no mates, no te aires porque hay un infierno. El infierno ha dejado de ser una motivación. Hay una poetisa religiosa que habló de que el cielo no me mueve para quererte, ni el infierno para temerte. Y eso se ve muy lindo y muy romántico, pero no necesariamente es bíblico. Es decir, se aplaude, ¿verdad?, por lo exquisito, por lo bonito, por lo elegante de este hablar, de esta poesía. Sin embargo, la Biblia sí habla del cielo como motivación. En el capítulo 14, por ejemplo, del Evangelio de Juan, el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ellos estaban pasando por un momento de tribulación, de profunda tristeza, ¿no? Estaba rayando casi con la desesperanza, no habían caído en la desesperanza porque un cristiano no cae en la desesperanza. Decir que un cristiano cae en la desesperanza es decir que un cristiano reniega su fe. El cristiano no cae en un estado de desesperanza. Puede caer en un estado de depresión, pero jamás de renegar su fe. Cuando hablamos de desesperanza, estamos hablando de que reniega la fe en un estado de apostasía. Los discípulos, ninguno, salvo Judas, renegaron la fe. Ninguno de los discípulos del Señor, ninguno de los apóstoles, salvo Judas, el llamado o el calificado como el hijo de perdición. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 14, el Señor motivó a sus discípulos. ¿Y cómo los motivó? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y no un lugar pequeño, un lugar amplio, moradas grandes. Es decir, que el cielo es una motivación. El libro de Apocalipsis, ¿para qué se dio? Se dio precisamente para que los creyentes que estaban siendo perseguidos perseveraran en la fe hasta el final. Y se abrió el telón, el misterio, se presentó el final en el drama. Y el final es maravilloso, es glorioso. Los hijos de Dios reinan, triunfan. El Señor Jesucristo juzga, condena. El diablo es echado en el infierno. Y como dice la Biblia también, los mentirosos, los incrédulos, los pecadores en sentido general, dice la Biblia lamentablemente que fueron juzgados y condenados. Es decir, que el cielo es motivación, pero también el infierno es motivación. Hoy en día no sabemos si es que el criterio de justicia del derecho convencional o secular, del derecho convencional o secular, se ha metido en el campamento cristiano, que algunos no ven el infierno como una motivación. Claro, el Señor dijo con claridad meridiana que es mejor que se pierda una parte de tu cuerpo y hasta tu cuerpo, y no que se pierda tu alma y tu cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Satanás, ¿qué puede destruir? El cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a quien a Dios puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Es una motivación para el pueblo de Dios. De hecho, ¿qué sentido tiene? ¿Verdad? Dice Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración si en esta vida solamente esperáramos en Cristo. Lo que se está diciendo es,
Nuestra esperanza no está aquí, sino que está en la eternidad. Y en la epístola a los Hebreos encontramos algo maravilloso. Dice que los hombres de Dios de la antigüedad se sostuvieron como viendo al invisible. Y específicamente se señala a quién, a Moisés. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Bueno, porque tenía su esperanza puesta en la recompensa, en el galardón. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala conmigo en el capítulo 11 de Hebreos. Escuche usted cómo dice el consejo de Dios, refiriéndose específicamente a Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Capítulo 11, versículo 23. Porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora observe usted el versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta, ¿dónde? En la recompensa, en la recompensa. Y por otro lado, cuando se habla acerca de los patriarcas, se destaca algo importante, es decir, que estas personas estaban esperando una patria mejor. Versículo 13. Todos estos murieron en fe. Escuche usted con atención, sin haber recibido las promesas. En otras palabras, sin haber recibido las promesas aquí. Pero habiéndolas visto, y observamos, por la fe, y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, o mejor, si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Es decir, que el cielo es una motivación, el infierno también es una motivación, el juicio de Dios es una motivación. De hecho, si abunda el pecado, es por la falta de fe, por la falta de temor y, ¿por qué no?, por la falta de esperanza. Esperanza de una patria mejor, de un mundo mejor, de un mundo glorioso, no de un mundo quimérico. No, el Edén perdido será el Edén recobrado por la obra maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su redención, redimió a un pueblo para sí mismo, celoso de buenas obras. Es importante entonces que demos algunas pinceladas al Sermón de la Montaña con relación a este punto escatológico. Por ejemplo, cuando se habla acerca, digámoslo así, de la vida de santidad interior, ya se ha dicho, pero la clave de la enseñanza es la repetición, sin caer en lo odioso, en lo monótono. Dice el versículo 22, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Eso es escatología. En el capítulo 5, ahí mismo, también dice el texto, dice versículo 30, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échale de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Eso es escatología. Ahora observe usted en lo relacionado con el dinero, que es lo que más preocupa, las posesiones, hasta el ahorrar. Mire cómo dice el capítulo 6. Dice, no acumuléis, versículo 19, no os acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruye y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Está hablando de escatología aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? No te circunscribas a esta vida. Pero no se quedó allí.
el Señor. Habló más. Cuando habló acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, de alguna forma estaba proyectando la cosmovisión. Y ya hemos hablado de esto y lo sabemos, pero hay que remacharlo. La cosmovisión del Hijo de Dios. Es decir, Él ve un poco más allá. En el capítulo 7, cuando habla del juicio, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, tiene que ver con nuestra vida aquí, pero tiene que ver con el aspecto escatológico del juicio final. Pero no solamente esto, cuando habla acerca de la puerta estrecha y habla del camino estrecho, el camino angosto, también habla de la vida, los que hallan la vida eterna. También está hablando del aspecto escatológico, cuando habla de los falsos profetas. Y esto es interesante, porque los falsos profetas se mueven de forma pragmática, o lo que se conoce también como funcionalismo. Es decir, está funcionando, está dando resultados y no toman en cuenta a Dios, la voluntad de Dios, sacan a Dios del asunto. El Señor dice, yo los espero en el día final. Oh, pero qué difícil se hace tener una mentalidad escatológica cuando lo que predomina es el síndrome de Esaú. ¿Y cuál es el síndrome de Esaú? Dame lo mío aquí, dame lo mío ahora. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, esto es escatología, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, esto tiene que ver con escatología. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Ahora debemos destacar por qué es importante el aspecto escatológico y por qué este sermón del monte, estos 3 capítulos, están empapados de escatología. Bueno, porque el corredor, el atleta, para poder tener éxito, tiene que ver la meta. La meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿La muerte? No. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque no todo termina con la muerte. Me parece que es una mezquindad de visión, es una visión muy pobre, ¿verdad? Cuando se circunscribe el plan de vida aquí a esta tierra. Me explico. ¿Cuánto tiempo usted piensa que va a durar en esta tierra? ¿10 años? No, dirá alguien, muy poco. Bueno, usted no sabe, puede ser que sean 5. 15 años, 20 años, 30 años, 100 años. Mire, estamos en el siglo XXI. Después de Cristo, ¿cuántas personas han vivido? Mi esposa me cuenta de su impresión que tuvo en un museo que hay aquí en la República Dominicana acerca de los héroes de la República en lo relacionado con la tiranía de Trujillo. Y en ese museo ella observó que se destaca lo efímero de la pompa de este mundo, de la gloria de este mundo. Y ella llegó impresionada, repito, porque decía, oh, cuánta gloria, 10 años, 20 años. Se pensaba que esto no iba a terminar. El benefactor, en el cielo Dios y en la tierra Trujillo. Nadie pensaba que se iba a concluir lo que estaban alrededor de él, pero concluyó. Simple y llanamente, toda esa gloria se fue a pique y lo que hay es vergüenza. Los descendientes pudieran estar defendiendo esta época y tienen todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, la historia muestra que lo que hubo fue mucha injusticia, muchas humillaciones, muchas vejaciones, sí, cosas buenas en el sentido de infraestructura y todo lo demás, pero es la justicia lo que engrandece la nación, no son los megaproyectos, no, es la justicia la que engrandece a la nación, porque el pecado es afrenta de los pueblos. Oh, entonces la gloria del hombre se desvanece. Usted que es empresario, maravilloso, ¿cuánto está contribuyendo? Usted es una pieza en el ajedrez de Dios. Conozco personas fajadoras en el mundo empresarial y me he preguntado y les he dicho también si realmente hay una compensación
entre lo que ellos hacen y lo que ellos disfrutan. Y no hay compensación. A menos que, como alguien me dijo en sus proyectos, me dijo, no, la compensación es la satisfacción de los proyectos hechos. Sí, pero esos proyectos tienen una culminación, culminan como la vida misma culmina. Es decir, que lo más sensato es que toda persona no haga su proyecto de vida pensando solamente en esta tierra. Si no cree en Dios es peor, porque los muertos no tienen conocimiento de nada. En otras palabras, usted fue un emancipador, usted fue un empresario, un emprendedor y se acabó todo cuando usted murió. Nadie tiene memoria. Quiero decir, usted no tiene memoria de lo que está pasando después de su muerte. Todas las cosas bonitas que puedan decir delante de su cuerpo, usted no va a oír esas cosas. Dice, sí, pero dejé un legado. ¿Y para qué? Si usted no tiene memoria de ese legado. Sí, pero lo dejé, pero ¿qué sentido tiene? El sentido tiene cuando usted cree que el Dios verdadero no es un Dios de muertos, es un Dios vivo. Dice la Biblia, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otras palabras, ellos están vivos y el proyecto de vida de Abraham, Isaac y Jacob no fue un proyecto de vida que se circunscribió a esta tierra. Y es bueno que se entienda. Fue un proyecto de vida amplio. Es decir, que iba más allá. Por eso Abraham vio a Jesús y se gozó. Jesús mismo lo dijo. Él vio mis días y se maravilló y se gozó. Y como leímos en Hebreos, ellos no estaban esperando en esta tierra. Hay una Palestina. Hay un pueblo llamado Israel, maravilloso pueblo, extraordinario pueblo que ha afectado maravillosamente al mundo entero, con muchos enemigos, por cierto. Pero Jesús fue israelita y somos deudores a los judíos, a los israelitas, porque Jesús vino de ahí, ¿verdad? Y bendecimos al Señor. Pero en su visión, ellos no piensan en lo terrenal meramente, lo eterno, lo eterno. El Dios nuestro, Elohim, el Dios eterno, donde sus años no terminan, donde Él vive un eterno presente y nos proyectamos a sí mismo. Un pensador moderno dice que no solamente debemos de disfrutar la meta, en el sentido de verla como si fuera un hecho, sino que debemos de disfrutar el viaje hasta llegar a la meta. Es lo que Pablo enseñó, la glorificación. Pablo dijo, debemos de vernos así, como glorificados. El Sermón de la Montaña es un sermón maravillosamente escatológico y motivador. Cerrando este punto, porque la vida de santidad tiene que ver con la escatología. No una escatología infundada, sino una escatología basamentada en la verdad, en la justicia y en el amor de Dios. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes.